¿Qué tal, alumnos? ¿Cómo están? Muy buenos días tengan cada uno de ustedes. Hoy empezaremos nuestra sesión de esta semana y nuestro tema para el día de hoy es congruencia de triángulos. Con ustedes el profesor José Carlos Briceño Huegua para explicar este tema tan interesante del área de geometría de segundo de secundaria. ¿A qué le llamamos congruencia de triángulos? O cuando dos triángulos son congruentes. Vamos a ver la definición aquí. ¿A qué le llamamos triángulos congruentes? Miren, dos triángulos serán congruentes si tienen sus ángulos de igual medida. Si tienen sus ángulos de igual medida y sus lados homólogos de igual longitud. ¿Ok? ¿Escuchamos bien? Dos triángulos son congruentes si tienen sus ángulos respectivos de igual medida y sus lados homólogos de igual longitud. Vamos observando aquí en el triángulo. Tengo el triángulo ABC. En el triángulo ABC vamos primero con los ángulos. El ángulo alfa, ángulo beta y ángulo tita. Son los tres ángulos internos de este triángulo ABC. El triángulo PQR. ¿Qué pasa con sus ángulos? Alfa, beta y tita. Entonces, si nosotros observamos el triángulo ABC y el triángulo PQR, tienen sus ángulos de igual medida. Los tres ángulos alfa, beta y tita para el triángulo ABC, alfa, beta y tita para el triángulo PQR. Entonces, cumple la primera condición. Sus ángulos respectivos son de igual medida. Ahora sus lados homólogos son de igual longitud. Por ejemplo, el lado AB mide K, el lado BC mide L y el lado AC mide M. ¿Sí? Tengo los tres lados, K, L y M. Por el otro lado, en PQR, en el triángulo PQR, también tengo el lado K, de P a Q, es el lado que mide K. De Q a R, el lado mide L. Y de P a R, el lado mide M. Entonces observamos también que sus lados homólogos tienen igual medida. ¿Sí? Tienen igual medida, ¿no? Por ejemplo, el alfa, al tita, se opone K. Si tú observas el triángulo PQR, al tita se opone K. Alfa se opone al lado L. En el triángulo PQR, alfa se opone a L. Beta se opone a M en el triángulo ABC. En el triángulo PQR, beta se opone a M. Entonces nos damos cuenta que tanto el triángulo ABC como el triángulo PQR son prácticamente los mismos, del mismo tamaño, con la misma medida de ángulos y con sus lados de la misma longitud. Por eso se dice que el triángulo ABC es congruente, este símbolo es congruente al triángulo PQR. Triángulo ABC es congruente al triángulo PQR. ¿Ok? Muy bien. ¿Cómo nos damos cuenta, profesor, cuando dos triángulos son congruentes? Entonces, vamos a ver aquí tres casos para observar cuando dos triángulos son congruentes. ¿Sí? Vamos a determinar que dos triángulos sean congruentes. Para determinar que dos triángulos son congruentes es necesario que cumplan uno de los siguientes postulados. ¿Cuántos postulados hay? Tres. Si cumple con cualquiera de los tres, se dice que son triángulos congruentes. ¿Ok? Entonces vamos a empezar con el primer postulado. El primer postulado se llama lado, ángulo, lado. Lado, ángulo, lado. Analizamos el triángulo ABC. El triángulo ABC. En el triángulo ABC tengo como dato un ángulo interno alfa y tengo como dato el lado AB, que es K, y el lado AC, que es M. ¿Sí? Tengo como dato un ángulo interno alfa y este ángulo se ha formado por el lado AB, que es K, y por el lado AC, que es M.
Entonces, ¿por qué se llama lado, ángulo, lado? Porque tengo lado, ángulo, lado. Por eso se llama el postulado. Lado, ángulo, lado. Y el ángulo está entre los dos lados. El ángulo está entre los dos lados. Muy bien, vamos a analizar el triángulo PQR si cumple la misma condición. Debe estar el lado K, ángulo alfa, lado M. Vamos a ver. Y por acá observamos el lado K, ángulo alfa y el lado M. Entonces, nos estamos dando cuenta que sí cumple. Lado K, ángulo alfa, lado M. El ángulo alfa está entre K y M. ¿Sí? Cumple esa condición. Ahora, es importante escribir esto. Esto que está aquí es importante saberlo escribir. No es cuestión de escribir por querer escribir. Es importante escribirlo en el orden como se encuentra. Si tú empiezas con ángulo A, con el lado A, y aquí está el ángulo alfa, si tú empezaste por ahí, triángulo A, acá debes empezar por el triángulo, en esta parte donde se encuentra el ángulo alfa, en el vértice P. Entonces mira, a lo que me refiero es a lo siguiente. Si tú empiezas A, y aquí en el A encontramos el ángulo alfa, debo empezar con P, porque ahí se encuentra el ángulo alfa. ¿Sí? A con P. Entonces quiere decir que la vértice A, o sea, este punto A, es congruente a este punto P. Son puntos congruentes, vértices congruentes. ¿Por qué? Porque es allí donde se está formando el ángulo alfa. Luego tenemos el B. Ahora, en el caso del B, ¿por qué si yo escribo luego de AB, tengo que escribir PQ y no puedo escribir PR? ¿Por orden alfabético? No siempre por orden alfabético. Lo que tú tienes que observar es de A a B. Mira, si tomamos los dos juntos, AB, si tomo los dos juntos, AB ha formado el lado K. Entonces yo tengo que formar aquí el lado K, que sería P con Q. Por esa razón sigue la letra Q. ¿Sí? Si en el triángulo ABC está en ese orden, que primero va el vértice donde va el ángulo alfa y luego va el vértice que forma el lado K, aquí en el triángulo PQR de la misma manera tiene que hacerse. Eso es importante porque al momento de formar las ecuaciones, esta disposición nos va a ayudar mucho. Esta disposición nos va a ayudar mucho. ¿Ok? Y luego está el BC, pues, ¿no? El C, y acá el que faltaría sería el R. Es importante saber escribir. Es importante saber escribir esto que está aquí. Vuelvo a repetir, porque este es el que nos va a ayudar luego a formar las ecuaciones para desarrollar los problemas. Por eso es importante saberlo escribir. ¿Ok? Muy bien. Pasamos al otro postulado. El otro postulado se llama ángulo, lado, ángulo. Ángulo, lado, ángulo. ¿Qué quiere decir? Que hay un lado que se ha formado entre dos ángulos. Hay un lado que se ha formado entre dos ángulos. Observa el triángulo ABC. ¿Cuál es el lado que está entre dos ángulos? Es el lado AC o el lado M. El lado M se ha formado entre el ángulo alfa y ángulo tita. Entonces en el otro triángulo también debe haber un lado M que esté entre alfa y tita. ¿Sí? El lado M que esté entre alfa y tita. Ok, y está aquí. Por lo tanto, decimos que el triángulo ABC es congruente a PQR. Es congruente a PQR. Y debe cumplir con el criterio que les decía. En el vértice A, con el vértice P está el alfa. Muy bien, está correcto. En el vértice C está el tita. En el vértice R, que es el último, estaría tita también. Muy bien, entonces sí cumple. Ya el vértice B es el que se completa nada más. Y por último tengo el tercer caso. En el tercer caso tenemos
Lado, lado, lado. ¿Qué significa eso? Que los tres lados deben ser congruentes. Lado, lado, lado significa que los tres lados son congruentes en el orden que nosotros establecemos la congruencia, ¿no? Por ejemplo, AB está acá. En el otro lado, mira, AB debe estar K, entonces PQ debe ser K. Observamos, ABK, PQ, K, correcto. Luego BC, que sería el otro lado, está L. BC está L. Entonces, QR debe ser L, ¿no? Ahí está. Sí cumple. Cumple el orden. Por lo tanto, ya el otro que sobra sería M, pues, ¿no? El otro que sobra sería M. Muy bien. Con esto, entonces, estamos concluyendo la parte teórica, porque en realidad esto es la teoría, el resto es cuestión de formular. Es cuestión de formular las igualdades, las congruencias. ¿Ok? Entonces, vamos desarrollando algunos ejercicios en esta primera parte. Vamos desarrollando algunos ejercicios. Por ejemplo, los primeros son de teoría para poder evaluar si se comprendió la clase. Aquí dice, ya me están dando que el triángulo 1 y el triángulo 2 son congruentes. Ya me dice el problema que son congruentes. Lo que me está preguntando es qué postulado es o qué caso se trata. Entonces, si yo observo el triángulo 1 es ABD y el triángulo 2 BCD, ¿sí? Estos dos triángulos son congruentes. Ahora, ¿de qué caso se trata estos triángulos? Entonces hay que observar qué tienen en común. ¿Qué es lo que si son congruentes se supone que tienen algo en común? Entonces yo ya puedo darme cuenta que lo que tienen en común es el ángulo alfa. Hay un ángulo por ahí, muy bien, hay un ángulo. Además el lado AB es del mismo tamaño que el lado BC. Muy bien. ¿Y qué otro lado tendrán del mismo tamaño? Tengo el lado AB, tengo el ángulo alfa, tengo el lado BC y tengo el lado alfa. ¿Qué más tendrán en común? El lado BD. Si tú observas, este lado BD le pertenece a los dos triángulos. Le pertenece a los dos triángulos. Entonces, si yo lo separo, si yo pudiera separar este triangulito, lo haría de esta manera, ¿no? Ahí el triángulo 1 y por acá sería el triángulo 2. Si lo pudiéramos separar. Ahí están separados. De tal manera que tienen en común lo siguiente. Tienen este lado con este lado, son congruentes. Este ángulo con este ángulo también serán congruentes. Y este lado con este otro lado. Ahí está. Eso sería nuestros triángulos separados, ¿no? Este sería el triángulo número 1 y este sería el triángulo número 2. Acá debe ir A, B, D. Acá sería B, C, D. Ahora, ¿cómo lo escribimos? Bueno, ya descubrí. Primero vamos descubriendo de qué caso se trata, ¿no? Muy bien, se trata de lado, en el medio hay un ángulo, acá hay otro lado. Entonces sería lado, hay un ángulo, lado. Entonces, como en este caso me piden de qué caso se trata, entonces es el caso lado, ángulo, lado. Ese es el caso que se trata, lado, ángulo, lado. Muy bien, ahora vamos a poner en práctica la forma de escribir. Recuerden que les dije que hay que saber escribir esto. Vamos escribiendo entonces por acá. Aquí debajo de los triángulos. Voy a escribir A, B, C. El primero lo voy a escribir normal. ABD. ¿No? ABD. Listo. El triángulo ABD. Ese triángulo ABD es congruente con el triángulo. Muy bien. A ver aquí. ¿Cómo sería el otro triángulo? ¿Cómo lo escribiríamos? Para eso hay que analizar. Si escribí A,
BD, acá también tengo que escribirlo en ese orden, en el orden que lleve este triangulito de acá. Muy bien, analizamos. En el A no hay ángulo. Ajá, si no hay ángulo, entonces vamos a ver el A con el B juntos. El A con el B juntos me están dando las dos rayitas. Y el ángulo está en B. El ángulo está en B. El ángulo va en medio. Acá el ángulo está en B. El ángulo debe ir en medio. Y el primerito debe ser el que forme las dos rayitas con él. Entonces con esto sería C y B. ¿Sí? Quiero que me entiendas. Sería C y B. ¿Por qué? Porque C con B forma el lado que lleve las dos rayitas. C con B forma el lado que lleva las dos rayitas. Y B está en el ángulo. A con B es el lado que lleva las dos rayitas y B está el ángulo, ¿no? Entonces cumple AB, CB. Luego sigue la D, acá también seguirá la D porque esa es la que falta nomás. Ahí está. De esa manera estamos estableciendo la congruencia. ¿Sí? Estos triángulos son congruentes. De esta manera. ¿Ok? Esta es una forma de escribirlo de manera perfecta. Congruentes perfectos. ¿Ok? Porque yo también puedo escribir ABD y acá BCD. Sí, no hay ningún problema. Pero esto que está aquí, como te estoy enseñando, nos va a ayudar muchísimo al momento de establecer ecuaciones, que ya lo vamos a ver más adelante. Vamos con el triángulo, el problema número 2. El problema número 2 dice, si los triángulos 1 y 2 son congruentes, determina el caso específico. Muy bien. Acá está el triángulo 1 y el triángulo 2. ¿Sí? Triángulo 1, ABD, y el triángulo 2, BCE. Muy bien. Vamos a empezar con AB, que es el que tiene dos rayitas, y luego de B nos pasamos a D. ¿Sí? En ese orden. Porque los tres tienen rayitas. Mira, AB tiene dos rayitas, BE tiene dos rayitas. BD tiene un rectángulo por aquí, BC tiene un rectángulo por acá. AD tiene un punto, ED tiene un punto. Se refiere a los tres lados, ¿no? Entonces vamos a escribir aquí directo la respuesta. Y luego escribimos cómo se escribe. Luego escribimos de qué forma es lo correcto escribir la congruencia. En este caso es lado, lado, lado. Los tres lados son iguales, ¿no? O congruentes. Entonces vamos a escribir por acá la congruencia. AB, que sería A, dos rayitas B. A, dos rayitas B. Y de B a D. En ese orden. Vamos a ver. ¿Será congruente? Esto será congruente. Triángulo ABD va a ser congruente al triángulo. A ver. ¿Cómo sería? ¿BE o EB? ¿Cómo sería? A ver, vamos a probar, a ver. BE. A ver, si nosotros decimos que es BE y luego de E pasamos a C, porque eso sería... Vamos a ver si es correcto. Vamos a ver si es correcto. A ver. AB, dos rayitas. AB, dos rayitas. BE, dos rayitas. No hay problema. Pareciera que sí. Pareciera que sí. Pero de E a C hay punto. De E a C hay punto. Y acá es de B a D. De B a D no hay punto. Hay rectángulo. Ajá. ¿Viste cómo es importante? Por esa razón no es acá. No es BE. Profe, entonces es EB. EB. Ahí cumple. EB, dos rayitas. Y del B al C, que sería el rectángulo. Del B al C, que sería el rectángulo. Y ahí estamos frente a este caso de congruencia lado, 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 ¿no? Con pruebas. AB, dos rayitas, muy bien. BC, BD, rectángulo, acá está. EB, dos rayitas y BC, rectángulo, ¿no? Y de E a C, el primero con el último, punto. El primero con el último, punto. A con D, punto. ¿Viste? Es importante saber escribir. Es importante saber escribir esta congruencia para luego desarrollar ejercicios. ¿Cuándo? Ya lo vamos a hacer, no te preocupes. Y por último,
Dado los triángulos 1 y 2, ¿qué caso se trata? ¿De qué caso se trata? Está el triángulo ABC y el triángulo PQC. ¿Estamos bien? Muy bien, ya observamos bien, ya nos dimos cuenta que hay un beta beta, hay un alfa alfa, y entre los dos hay una línea que tiene dos rayitas que significa que son del mismo tamaño. Este está sencillo. Tenemos el caso ángulo, ¿sí? Ángulo, luego viene el lado que está en el medio de los dos ángulos. Es el caso ala, ¿sí? El caso ala, o el postulado ángulo, lado, ángulo. Esa es la respuesta. Ahora, profe, a ver, practicamos para saber cómo se escribe. Vamos a practicar. Voy a escribir aquí ABC. Es congruente con el triángulo. A ver, si empecé con A, está el ángulo beta. Hay que empezar con C porque este es el ángulo beta, ¿no? Luego de A me he pasado a B, y en B no hay ningún ángulo. No está ni alfa ni beta. Entonces acá, como hay alfa y beta, el que sigue sería P. Bueno, y completamos con Q. CPQ sería, ¿no? ABC, CPQ. Entonces, analizamos. El primero con el último tienen beta y alfa. Aquí, el primero con el último, C con Q, tienen beta y alfa, ¿no? Entonces, estamos escribiendo de forma correcta. Ahí está. Esa es la congruencia perfecta. ¿Sí? Estos son triángulos congruentes perfectos. Muy bien. Hasta aquí entonces esta primera parte. Luego estaremos ya desarrollando los ejercicios respecto a este tema muy interesante. Nos vemos en el próximo video.